Escudriñando su palabra, al quinto mes del año 2022, presenta la segunda parte de esta serie llamada Los cristianos temen ser judaizados, el cual ofrece un manual que incluye las herramientas mínimas indispensables para podernos capacitar y estarnos preparando cuando cuestionen el por qué estamos tomando la decisión de salir del sistema religioso corrupto, rebelde, en el cual nosotros ya hemos entendido que solo es a través de la obediencia que podemos agradar a nuestro todopoderoso Creador y a su enviado, Mashiach Yeshua. Por eso es que nosotros estamos buscando ahora la raíz de nuestra fe hebrea israelita. De modo tal que entonces tenemos que atender a tener el concepto, por lo menos mínimo, de qué debe entenderse por raíz hebrea e israelita. Comencemos por decir que la raíz es lo que da el principio, es el origen, lo que da vida a algo. En este caso, ponemos por ejemplo al árbol, el cual su raíz es lo que va a ser su base, es lo que le va a dar la vida, el sustento al árbol. De modo tal que cuando éste crezca, se desarrolle, al reproducir sus ramas, sus hojas, inclusive frutos, nosotros pudiéramos arrancar ramas, hojas, frutos, y el árbol permanecerá. No así si quitamos la raíz. Por analogía, entiéndase que así es nuestra fe. Si nosotros quitamos la raíz, que es justamente una raíz hebrea israelita, entonces habremos dado por terminado lo que está cimentado a la fe y a los términos, a los principios básicos bíblicos que el Todopoderoso de Abraham, Isaac y Jacob, Israel su siervo, nos ha dado por medio de las instrucciones que dejó en su ley o Torá a través de su siervo Moisés y su sacerdote Aarón, la cual vino a confirmar su enviado, bendito sea Mashiach Yeshua de Nazaret, quien, como está escrito en Mateo 5:17 en delante, él nos dijo: no piensen que he venido a abolir, a quitar la ley, la Torá, sino a cumplir lo que decía los profetas, la Torá, y que ésta no se quitaría hasta que el cielo y la tierra dejaran de existir. No se quitaría ni una jota ni una tilde hasta que esto se cumpliera, y que por lo tanto aquellos que enseñaran a otros a no obedecer mandamientos, inclusive los que no los obedecieran, estos serían llamados muy pequeños, insignificantes en el reino de los cielos. Asimismo, Mashiach, el Mesías, Yeshua, nos hizo una advertencia muy delicada en la que nos dijo que si nuestra justicia, es decir, nuestra actuación correcta y apegada a los mandamientos de su Padre, no eran mayor que los de los escribas y fariseos, entonces no entraríamos al reino que viene de los cielos. De ahí la importancia que entonces volvamos al origen, al principio, a la base de lo que es nuestra fe, nuestra creencia, y por lo tanto de ahí dependerá nuestra alma, nuestra salvación. Los invitamos a que no solamente estén siguiendo ya lo correcto, sino que aprendan a capacitarse y puedan capacitar a su vez a otros que están siendo intimidados por sus líderes religiosos ante el temor que tienen de que sus clientes se estén yendo de sus congregaciones, cumpliéndose, como hemos dicho, lo que dijo el Mesías: hipócritas que no entran al reino de los cielos ni permiten que otros entren. Por eso
Acompáñenos. Muy bien, entonces vamos a continuar diciendo y comencemos ya por decir que si nos están diciendo que seamos cuidadosos de que no nos judaicen y que no judaicemos, entonces vamos a tratar ahora de desmenuzar esa cuestión. Judaizar hace referencia a que un practicante del judaísmo, mayoritariamente los de la tribu de Judá, estos convierten a aquel que es de otra religión a los ritos, rituales y ceremonias que se llevan a cabo dentro del judaísmo. Eso es judaizar. A su vez, nos está remitiendo a la palabra judaísmo. Entonces ahora vamos a ver qué es el judaísmo. Pero antes quiero detenerme a decirles que el judío jamás usted lo verá tocando puertas para decirle: venimos a hacerte practicante del judaísmo. Ellos comparten lo que creen, enseñan a otros, pero no están invitando a nadie a que se hagan al judaísmo. Esto inclusive está prohibido para ellos. Esto tiene que ser un acto voluntario en el cual ellos decidan convertirse al judaísmo. Ahora vamos a ver qué es esto. Esto es una religión. Vamos a ver sus características. Primero, vamos a decir que es la más antigua en comparación al cristianismo y al islamismo, que tienen en común al patriarca Abraham, y que a su vez son religiones monoteístas, es decir, basadas en la adoración a un solo todopoderoso. Bendito sea para siempre el todopoderoso de Israel, entendiéndonos muy bien. Ahora, se basa en la Biblia, específicamente en la Torá, así es llamada por el judaísmo, que no es otra cosa más que su Biblia, comprendiendo los 5 primeros libros, que son Génesis, Éxodo, Números, Deuteronomio, Levítico, aclarando que en el libro de Génesis no hay mucho contenido de mandamientos. Sin embargo, ellos lo toman como parte integrante. Ahora bien, la demás parte de la Biblia, que está en el Antiguo Testamento, para ellos es conocido como Tanaj. Sin embargo, su base es la Torá, y tiene como contenido la revelación e instrucción que el Todopoderoso Creador le dio a su pueblo Israel por medio del siervo Moisés. No es la ley de Moisés, es la ley del Todopoderoso Creador mediante su siervo Moisés. Su actuación va encaminada a respetar la voluntad del Todopoderoso manifestada en esa Torá dada a su pueblo, y aquí vamos a hacer un paréntesis extenso y les pido que concentren mucho su atención aquí. Esa Torá, ese compendio de leyes, no solo se la dio a su pueblo Israel, también se la dio a extranjeros. ¿Cómo así? Bueno, sencillo. Si usted conoce la historia que se nos narra en el libro de Bereshit, Génesis, ahí nos están diciendo que cuando el cúmulo de las demás naciones que estaban en Egipto junto con Israel empezaron a conocer la grandeza del Todopoderoso Creador, que si bien es cierto era su mismo Creador, pero dado a la paganidad y la desobediencia, lo contaminados que estaban, no eran su pueblo. Él había llamado a un linaje en especial que eran los descendientes de Abraham a través de la promesa de Israel, antes llamado Jacob. De este modo es que cuando los extranjeros empiezan a ver que no hay otro todopoderoso, que no hay, para que nos entendamos, otro Dios más que el Altísimo Creador que eligió por pueblo Israel, ellos anhelaron añadirse y salir junto con ellos de Egipto para llevar el mismo rumbo. Por analogía,
tenemos, así como, digamos, Estados Unidos de Norteamérica, que ahorita es la nación de las más prósperas. Esta nación ha concentrado un gran número de migrantes porque quieren aspirar a una mejor calidad de vida. Pero ello nos conlleva a que Estados Unidos ya no se compone por una sola lengua ni por un solo pueblo, está compuesto de muchos pueblos. Así entendamos, imaginemos el escenario que ocurrió en ese entonces. Bueno, todas estas personas de muchas naciones del mundo salieron junto con Israel de Egipto. ¿Qué pasó ahí? ¿El Padre lo permitió? Sí. Cuando Moisés pide permiso para que estos se integren, el Padre dice, sí, sí lo permito, siempre y cuando, y aquí es donde yo quiero que usted ponga mucha atención, por favor, siempre y cuando estos extranjeros se adhieran y obedezcan la misma ley que les voy a dar a ustedes, israelitas. Y de aquí tenemos varios textos en las Escrituras que nos dice una sola ley, tanto para el natural israelita como para el extranjero. Léalo, está en Levítico 24:22, Éxodo 12:49, Números 15:29. Por citarle rápidamente unas cuantas citas y usted tenga el soporte bíblico para poder explicar esto. Dicho esto, entonces esa ley que ahora nuestros conocidos excompañeros de congregación nos dicen con pretextos y basándose en el Evangelio de Pablo de Tarso, nos dicen, es que hermano, yo no tengo por qué cumplir con la ley, porque esa ley de Moisés, esa ley mosaica, pues era para los judíos, no para nosotros, nosotros somos gentiles. Ah, pero qué bien quieren las bendiciones, ¿verdad? Eso sí son para ustedes y se las han adueñado, según ustedes, en su totalidad, porque ya excluyeron a Israel, diciendo que Israel ya no es más, que ahora ustedes, la iglesia, son el Israel espiritual. Esto es muy, muy alejado de la verdad. Además, cuando ellos dicen que nada tiene que ver con ellos, que esta ley no es dada para los extranjeros, aquí usted recuérdeles esta situación. A ver, vámonos a donde está la historia de Génesis. Vamos, si quieres, a leerla muy hacia atrás. Vamos viendo todo el libro para que veas cómo fue el proceso de que, cómo el Padre, vamos ahorita a dar un resumen desde la creación, a cómo va el proceso en el que el Padre elige a su pueblo. Pero ahorita, para no salirnos mucho del tema, vamos a concentrarnos en que aquí está muy claro diciendo que esa ley es tanto para el natural como para el extranjero. Seguido de ese acto también, durante esos 40 años que anduvieron en el desierto, previo a entrar a la tierra prometida en Canaán, el Padre estuvo dando mandamientos, estatutos, ordenanzas, forma de regular esos mandamientos, y conformaron lo que hoy conocemos como Torá, que son la base de los 10 mandamientos y 613 preceptos que incluyen estos estatutos y regulaciones. Aquí, para resolver controversias y todo, tenía que ir a la misma fuente, a la Torá, a la ley del Creador, que Él nos advirtió y está registrado en Deuteronomio 28. Me obedecen conforme a mis mandamientos, tendrán bendición. No me obedecen, lo contrario, maldición, y los haré expulsar de la tierra que hoy les doy, porque a estos que habitan antes que ustedes, los voy a expulsar porque no me han obedecido. Entonces, así las cosas, recordemos los 10 mandamientos. Bástanos decir el primero solamente. ¿Recuerdan que dice? Y justamente así empieza, diciéndonos el Todopoderoso. Recuerden que yo soy su Todopoderoso, quien los sacó
de tierra de esclavitud. Lo saqué de Egipto. Bien, ese recordatorio es para todos aquellos que fuimos favorecidos por ese acto de misericordia del Padre. Y usted podrá preguntar, pero yo no existía en ese entonces, ¿cómo que a mí me sacó? Y es ahí donde empiezan a hacer poemas y caen en el error de sus líderes religiosos, en que les dicen, como parafraseando y muy poéticamente, mire hermanos, lo que pasa es que usted vivía antes en pecado y el pecado es esclavitud y por eso usted ha sido liberado, usted ha sido sacado de Egipto y de Babilonia, y lo descontextualizan de su verdadero sentido. Nosotros fuimos liberados literalmente de Egipto, porque si el Padre no se hubiera compadecido de nuestros más remotos antepasados israelitas y de esos extranjeros que se añadieron, ellos seguramente hubieran muerto por el yugo opresor de Egipto. Y entonces nosotros hubiéramos existido hasta este punto. Es muy cuestionable, por no decir que no. Entonces, por consecuencia lógica, nosotros estamos hoy aquí gracias a que el Padre liberó a esas personas, nuestros antepasados, de esa esclavitud de los egipcios. Bien, entonces usted ahí válidamente puede decirle, mira, tú niegas que a ti te corresponda obedecer la Torá que está dada por medio de Moisés. Entonces tú te niegas a obedecer los mandamientos de no robar, o sea, tú estás dispuesto a que te roben y tú no le pedirías al Altísimo que te ayudara en ese caso que te robaron, te mataron a tu hijo, tu esposo adulteró, todo eso lo verías como algo muy permitido por el Padre. Me atrevo a decir que no. Entonces, siguiendo con el ya tomamos ese personaje ficticio, Francisca y Connie, que está encontrándose con esta persona con la que está compartiendo sus nuevos conocimientos basados en su fe hebreo-israelita. Entonces le dice, oye Francisca, entonces ¿tú aceptas como un mandamiento del Altísimo que no debemos robar, ni matar, ni nada de esto? Sí, lo acepto. Bueno, entonces recuerda que el primero de esos mandamientos nos dice que nos acordemos que Él nos sacó de la tierra de esclavitud, ya sea en calidad de natural israelita o en calidad de extranjero, y que por lo tanto tenemos que obedecer esa misma ley. Así es que no tenemos pretexto de decir que a nosotros no nos incumbe esa ley, y menos ser hipócritas diciendo que los beneficios, las bendiciones sí, pero los mandamientos no. Entonces desde ahí usted ya va a poner a pensar a la persona. Hicimos ese paréntesis muy grande para que esto se pudiera desarrollar de una forma en que usted lo tenga muy presente. Bien, ahora hay mucho que comentar acerca de esto, hermanos, pero vamos conforme vamos avanzando, ¿sí? Aquí seguimos con lo que eso es el judaísmo. Ok, entonces vemos que sus características son buenas, ¿no? Dices, bueno, pues es monoteísta, está basado en la Torá, en la Biblia, obedece la voluntad del Creador, no hay nada de malo en ello. Entonces, ¿por qué nuestros líderes religiosos nos llaman a que no seamos judaizados? Y es aquí donde queremos aclarar y tratar de hacer un punto de equilibrio sin irnos a ningún extremo. Ni el de decir, están muy equivocados, qué maldad de que no nos judaicen, sí debemos ser judaizados, totalmente lo aceptamos, pero tampoco irnos al extremo en el que se nos diga, sí,
tenemos que irnos al judaísmo. Nosotros venimos a hablarles para decirles que tienen que ser judaizados y judaizar a otros. Por eso vamos a entender y separar lo que es la voluntad del Altísimo a lo que es el judaísmo. La clave está precisamente en esas últimas 4 letras que tienen en común lo mismo que tienen el catolicismo, cristianismo, hinduismo, ocultismo, budismo. Todas esas religiones tienen eso en común. Entonces vamos a detenernos a ver qué es un ismo. Bueno, esto es una corriente la cual es usada para tratar de llevar a cabo una corriente, valga la redundancia, es usada para nombrar una corriente filosófica, literaria, artística, religiosa. Esta corriente intenta provocar un impacto en la vida de las personas para que estos se conviertan a ese ismo, a esa corriente, en cualquiera de sus categorías que acabamos de mencionar. De esa manera tenemos desde los que van y buscan de puerta en puerta a quien hacer prosélitos, a quien se adhieran a su ismo, hasta los que no lo buscan, simplemente comentan cómo es su religión, cómo son el judaísmo. Ahora bien, el problema aquí es cuando nos salimos de la fuente, la única fuente de verdad, para hacer doctrinas de hombres. Vamos a ser enfáticos en el judaísmo, que ese es nuestro tema. Aquí recordaremos que el mismo Mesías, bendito sea, le reprochó a los fariseos, a los escribas de Israel, a los judíos, dijo: ustedes están enseñando mandamientos de hombres. Y de hecho, por aquí tenemos esa cita en la que el bendito Mesías les hace ese reproche, le dice: es que ustedes solo de labios dicen honrarme, pero su corazón está lejos de mí, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y a su vez el Mesías estaba citando a Isaías 29:13. Entonces les dice, recuerden, hay un texto en el que le dice al pueblo: lo que ustedes escuchan de los fariseos, eso hagan como ellos dicen, mas no hagan como ellos hacen, porque no son congruentes entre lo que dicen y hacen, son solo oidores y repetidores de la voluntad de mi Padre, mas no hacedores. Por eso no imiten su conducta. Sin embargo, estaban enseñando esto. No vamos a entrar al detalle de quiénes eran esos fariseos, que si estaban permitidos o no, que si qué origen tenía. Eso ya cada quien nos corresponde indagar. Ocupa aquí el decir que el Mesías dijo: sí, hagan como ellos dicen, mas no como ellos hacen, siempre y cuando estén enseñando conforme a la Torá. ¿Por qué? Porque recordemos aquel pasaje de las Escrituras en donde critican a los discípulos del Mesías porque están ingiriendo sus alimentos sin lavarse las manos. Entonces dice: es que esto no es un mandamiento del Altísimo. Si bien el Creador nos llama a ser escrupulosos, a ser limpios y ordenados en toda nuestra vida, no hay un solo mandamiento en la Torá que te diga que te tienes que lavar las manos antes de ir a comer y con tal o cual método. Cosa que en el Talmud sí se ordena, con ciertas formas que llegan a un ritual. Por eso les decíamos ahorita que esa es la parte en la que no estamos de acuerdo, en las que queremos hacerles distinguir a ustedes, los que están saliendo apenas de el engaño de ese sistema religioso corrupto. Cualquiera que sea, que tenga el evangelio de Pablo de Tarso, está corrompido. Entonces, eso es lo que queremos nosotros, ayudarles a comprender qué es el judaísmo que no debemos de seguir y qué es la parte que el todopoderoso Creador ha ordenado a su pueblo Israel y una de sus tribus
que son las 12 tribus, y una de ellas es Judá, que es donde viene lo que estamos estudiando, los judíos. Bueno, ahora, hay ciertos rituales, como por ejemplo, eso de lavado de manos, que no es así como lo están ordenando en la ley oral, que es el Talmud. Ahorita vamos a explicar qué es el Talmud o ley oral. Ahora, otro ritual que no está ordenado en la Torah. Y se ha dicho de paso, tenemos que ser muy cuidadosos porque en Deuteronomio 4, el Padre nos advirtió por medio de Moisés, nos dijo, mucho cuidado, no deben de quitar ni de añadir a todos los mandamientos que hoy les doy para que les vaya bien. Bueno, siendo así las cosas, en Levítico 23, anótenlo por favor también, están ahí todas las convocaciones conocidas como fiestas del Altísimo Creador, y por aquellos que también dicen que son las fiestas de los judíos. Esto muy equivocadamente lo han creído, porque si lo leemos, de esas fiestas que están ahí, mayormente concentradas en ese texto, porque también en otras partes de las escrituras nos hablan de ellas, pero vamos a la parte en la que dice, háblale Moisés a Israel y diles que estas son mis convocatorias para con ellos. Son los días en que nos vamos a reunir y tener una convivencia de forma especial entre ustedes, entre yo y ustedes, diría el Creador, bendito sea. Sin embargo, en esos rituales, en esas ceremonias culturales que ha hecho el judío, se ha extralimitado, ahora celebrando Purim y también lo que es la Hanukkah. Ellos pueden razonar como gusten, diciendo que sí tienen una base en un hecho que se dio en su pueblo, pero lo cierto es que no está ordenada por el Padre en la Torá. Entonces estas fiestas son a las que, bueno, quien las quiera practicar adelante, pero no son un mandamiento del Altísimo. De hecho, Purim es algo en lo que yo no estoy en lo absoluto de acuerdo. Inclusive hay judíos que ellos mismos reconocen que es una fiesta muy parecida a la abominación del Halloween. Ya a cada quien le toca investigar. Sírvanos nada más esto para decirlos, eso es parte del judaísmo en lo que no estamos de acuerdo. Ahora, ¿de dónde llega esa extralimitarse? ¿Cómo se originó ese extralímite en lo que le han añadido a la bendita Torá? Bien, el Padre ha dado desde el principio mandamientos a toda su creación. Pero ahorita, antes de que salgamos de la idea, vamos a concentrarnos en aquel en el que miren, ¿cómo puedo explicárselo de la manera más sencilla? Hay un video aquí en el que ustedes van a poder comprender, es una serie que se llama Iniciamos a estudiar Torah, Ley. Ahí, para no entretenernos mucho ahorita, vayan por favor si ustedes lo prefieren y van a entender muchas cosas acerca de que no solo son los mandamientos, sino que de ahí se derivan reglamentos que regulan esos mandamientos, que hay estatutos, que hay ordenanzas, que hay mandatos, y no necesariamente son los mismos 10 mandamientos, sino regulan toda la convivencia de su pueblo con él y con los demás israelitas, ¿sí? Entonces, habían algunas situaciones que se iban dando durante la vida del pueblo de Israel. Entonces aquí era donde entraba en conflicto Moisés y decía, ¿cómo resolvemos esta situación? Y entonces el Padre
permite que Moisés delegue responsabilidades y no sea él el exclusivo representante, porque recordemos que el Padre le dice: Moisés, tú serás para el pueblo como si fueras yo, y Aarón será el sacerdote. Entonces, todas las funciones que tenía que desempeñar Moisés eran difíciles que se concentraran en su sola persona. Por eso tuvo que delegar funciones a hombres que fueran, hombres y mujeres que fueran temerosos del Altísimo, que fueran personas capaces de poder cumplir con esa misión. Entonces, de esta manera, empezaron a ver lo que eran los príncipes del pueblo, los jueces, los ancianos. En conclusión, son personas capaces de resolver conforme a la voluntad del Altísimo. Había veces en que no se podía determinar muy bien quién había cometido ese pecado y cómo se resolvería. Es ahí donde el Padre da su permiso para que entonces esas personas que están tan cercanas a él dice: bueno, mira, lo primero que nada tienes que ir a cómo la Torá está ordenando que se resuelva ese asunto en particular. Pero si no puedes aplicar un mandamiento a ese caso en particular, que es algo nuevo, entonces ve a donde tus líderes para que estas personas puedan consultarme a mí, su Todopoderoso, y yo decirles cómo resolver. De esa forma, ya una vez resuelto, se tenía un precedente por escrito para que sirviera para futuros acontecimientos. Siendo así las cosas, se crea algo que es como una Torá oral, pero que había que escribir para que quedara ese precedente para todas las generaciones venideras, y se le llamó Talmud. Entonces, en sus principios fue bueno. El problema es cuando el hombre empieza a hacer sus ismos y empieza a ir en contra de la voluntad del Creador, pretendiendo ser más inteligente y querer hacer las cosas a su manera, añadiendo o quitando a su ley y desconectándose de la guía de su bendito Espíritu. Por eso debemos estar de continuo de la mano de Él, rogando su guía y su dirección, para que podamos resolver conforme a su voluntad y no a la nuestra. En ese contexto, entonces, es que podemos decir que lamentablemente el judaísmo no escapa de tener ceremonias y rituales, mandamientos que han quitado y agregado de la fuente original, que es la bendita palabra del Todopoderoso Creador, y eso es lo que hace que no sea recomendable, muy lejos de poderse recomendar. Y desgraciadamente, y aun y cuando los judíos son los más fieles y obedientes al Creador, pues también hay fallas en la correcta obediencia. Hay mucho que decir acerca de la tribu de Judá, pero tendríamos que conocer desde sus principios. Solamente vamos a adelantar que tenemos que tener mucho cuidado cuando van a hablar mal de un judío. Y no me refiero a aquello que el Padre advirtió: Abraham, bendeciré a los que te bendigan y a ti a tu simiente, y lo contrario. No, me refiero a algo más específico, que es que en la tribu de Judá encontramos personajes muy fieles y obedientes al Creador. No en vano, por eso el Padre ha permitido que continúe y que haya regresado a su tierra la tribu de Judá. De ahí han surgido personajes tan importantes como el rey David, quien anduvo en un corazón conforme al Creador. Y luego también el rey Josías, que cuando descubrió la Torá, llamó a todo el pueblo al arrepentimiento y los instó con obligatoriedad a obedecer la ley del Creador. Tenemos también a el profeta Daniel, quien estando en Babilonia en ese exilio, él todos los días buscaba a su hacedor y fue fiel y leal a él hasta el punto de decir: si me vas a matar, mátame,
pero yo no voy a cometer ni idolatría ni nada que contraríe a mi amado Creador. Así de fiel fue, y fue también un judío. ¿Y quién es el judío más importante? Pues el Mesías, Yeshua, bendito sea, que se determinó que de esa tribu naciera ni más ni menos que el medio de salvación para el pueblo de Israel, y por lo tanto pues para las naciones que en obediencia se adhieran a Israel. Así las cosas, tenemos que aquellos líderes religiosos que estén queriendo excluir lo judío de sus congregaciones, tengan cuidado, porque el primero que se les va a ir, ¿quién creen que es? Pues el judío, el Mesías, Yeshua, porque para empezar han permitido que le cambien su bendito nombre, Yehoshua o Yeshua en arameo. Y al decir esto con tanto desprecio de que ay, no queremos nada que ver con los judíos, hay que tener mucho cuidado y ser muy cautelosos, aunque tengan que hacer videos largos y se agarren su garganta. Hay que explicarle a las ovejas la diferencia entre un judaísmo, como cualquier ismo que es malo, entre la voluntad del Creador dada a su pueblo, y que los judíos son quienes de mejor forma la han llevado a cabo. Hay que ser muy cuidadosos por el bien de nuestra propia alma, máximo si están enseñando. Bien, ahora, antes de entrar a ese tema de la tribu, de las 12 tribus y todo esto, que yo sé que muchos de los que ya nos están escuchando ya deben de saber esto, porque es como que los principios, ¿no?, de su raíz hebrea, pero también tendremos que hablar en profundidad de esto para aquellos que digan, pues caí por casualidad en esto y yo no me esperaba, con todo esto avance, esto para mí es nuevo y quiero conocer desde el principio, ¿no? Los invitamos, hay muchos videos aquí en el canal que nos pueden hablar de toda la historia de Israel, de muchas cosas, pero también trataremos de, aunque sea someramente, ahí hablar de esto. Lo más sabio, hermanos, que podemos hacer es regresar a las sendas antiguas, preguntando y buscando nuestras raíces hebreo-israelitas, obedeciendo a la fuente que es la ley o Torah. Es decir, obedecer al Creador antes que a la creación, pues recordemos siempre que escrito está, maldito el hombre que confía en el hombre. Jeremías 17:5, Hechos 5:29. Vamos a seguirnos a nuestros apuntes. Estamos entendiendo, hermanos, que no estamos invitándoles a un ismo, a un judaísmo, sino a un regreso a las sendas antiguas. El Padre nos exhortó a eso, nos llamó, nos dijo en Jeremías 6:16, pregunten por las sendas antiguas, regresen al buen camino. Y eso es la teshuvá, eso es el arrepentimiento. También tenemos que hablarles qué es el arrepentimiento, qué es el verdadero mensaje que el Mesías nos dio, porque estas personas no los están guiando por ese camino, sino que salen a protestar por sus salarios, por esos diezmos, que ahí si no les importa estar tomando una figura que está en el Antiguo Testamento y que es algo dado para el pueblo de Israel. Ahí si no les importa judaizar y reclaman los diezmos, cuando eso es algo, es una facultad, un don que el Altísimo, bendito, le quiso dar solamente a la tribu de Leví, por medio de los descendientes de su siervo Aarón. Quien esté cobrando esos diezmos están robándole al Creador, y sin embargo ustedes manipulan a las ovejas diciéndoles,
Si usted no trae los diezmos y las ofrendas al alfolí, usted le está robando al Altísimo, como está en Malaquías. Ahí si usted no tiene problema en que su congregación observe el Antiguo Testamento. Eso es falsedad e hipocresía, ¿verdad que sí? Ahora, cuando usted le dice a su congregación, hermanos, con esta situación sanitaria, vamos a leer el Salmo 91 para que no lleguen las plagas a nuestras casas. Vamos a leer, y así citan varios salmos. Tampoco les importa que sea el Antiguo Testamento. Si van a hacer ustedes sus historietas a partir de la creación, también los llaman al Génesis. Sin embargo, todo lo que es el cuerpo legislativo que está en Levítico, Éxodo, Deuteronomio, Números, eso los evaden y le dicen al pueblo que eso ya no es más, que Cristo crucificó y clavó la ley junto con él en la cruz. Mentira. A la ley la hemos clavado nosotros con nuestra desobediencia, con nuestra poca gratitud hacia el Altísimo, no el Mesías. El Mesías, como lo decíamos en la primera parte de este manual, Mateo 5:17, Yeshua dijo: no he venido a quitar la ley. Y ustedes, obedeciendo más al simple mortal Pablo de Tarso, es que dicen que la ley ya no es más, que si la obedeces te haces maldito y pierdes la salvación. Esto es una contrariedad franca y perniciosa en contra de la voluntad del todopoderoso Creador y su enviado, de forma especial su Hijo amado, Yeshua. Y aún les extrañaría que les acusáramos de llevar un paulismo en vez de un cristianismo, que igual y tampoco debiera ser, pero menos aún el paulismo que ustedes han llevado conforme al Evangelio de Pablo de Tarso, como él mismo así lo decía en Romanos 2:16, segunda de Timoteo 2:8, Romanos 16:25, en que él así con toda la soberbia lo declara, que ordenaba hacer o dejar de hacer algo conforme a su evangelio. Y muchas blasfemias más que están comprendidas en las evidencias que estamos aportando en este ministerio a través de los videos que se llaman en una serie Evidencias contra el falso apóstol Pablo de Tarso, porque quien realmente esté teniendo una relación íntima con su Creador y con Yeshua y quieran obedecer los mandamientos, se van a topar con muchas contradicciones, con inconsistencias entre los mandamientos del Creador y lo que dice este hombre de abominación Pablo de Tarso y lo que dijo el bendito Mesías Yeshua. Van a encontrar un choque en la que el mismo Pablo de Tarso se contradice a sí mismo. Sí, circuncídate, no lo hagas, quédense como les llamó el Señor, o también que les dice tantas cosas, que nadie te juzgue por día de Shabbat, por día de fiesta, que la ley es mala, que la debes de quitar, y en otro que la ley es buena, que el mandamiento... Bueno, hay una serie de contradicciones de este hombre que en última instancia, si tú quieres creer que no fue producto de lo que dijo Pablo de Tarso, sino obra de lo que hizo Roma para falsear todo, piénsalo como quieras. El caso es de que tú a quien debes de obedecer es al Todopoderoso Creador. Escrito está Isaías 8:20, a la ley y el testimonio, a la Torá y el testimonio. De lo contrario, quien no haga esto no le ha amanecido, o sea, todavía anda en tinieblas. Entonces, para conservar tu salvación, tú necesitas nada más a lo que Él te ordenó y que ves que es congruente en su contexto en general. Todo lo que sea para atacar a sus mandamientos, eso no viene del Altísimo Creador ni de su Hijo Yeshua. Bien, entonces,
Vamos a ver qué más tenemos en esto que nos puede servir como nuestro manual. Hay otro texto que quiero que analicen, que es Oseas 8:11, en donde el Creador hace un reclamo y dice: porque ustedes multiplicaron altares para pecar. Esto es un reproche de antes y de ahora, porque no están haciendo lugares para adorar al Altísimo conforme a sus mandamientos. La forma mejor de honrar a alguien es obedeciendo su voluntad. Podemos apelar a muchos ejemplos que nos llevan al sentido común, pero hay tanto que aclarar en este manual que irán saliendo poco a poco. Miren, también los invitamos a aquellos pastores que, aunque su motivación no sean los diezmos, pero tristemente no han querido dejar una actitud de soberbia, no han querido reconocer que ustedes mismos han sido engañados, que ustedes se han concentrado más que en buscar una relación íntima con su Creador y con su Hijo para que les enseñe el verdadero mensaje de arrepentimiento para perdón de pecados. Ustedes han predicado más a Pablo de Tarso. Ustedes no han caído a cuentas que cómo va a ser posible que dentro del canon, que estos hombres del Vaticano eligieron de forma a su arbitrio. ¿Quién les autorizó para que ellos pudieran quitar y poner libros a su antojo? Y dentro de esos 27 libros que conforman la Biblia protestante en el Nuevo Testamento, no han caído a cuentas que 13 son de la autoría que se le atribuyen a Pablo de Tarso. ¿Cómo es posible que contenga más la palabra de este hombre que los dichos y hechos del Mesías, quien no habló conforme a su voluntad? Él mismo decía: es que el que ha descendido del cielo no fue para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, de mi Padre. Vea en Juan 6:38. Y dijo también: hágase conforme a tu voluntad. Mateo 26:39. Aún el bendito Mesías no anduvo predicando con la palabra de él, sino con lo que el Padre le ordenaba que hiciera. Conforme a los intereses y la voluntad de su Padre es que él predicó, y nada fue en contra de la ley del Altísimo. Cosa contraria a este fabricante de creyentes desobedientes y rebeldes, Pablo de Tarso. Yeshua tampoco dijo que viniera a ser un ismo, una religión. Jamás dijo: síganme, o sea, me van a seguir y vamos a crear la religión de los judaísmo, del catolicismo, de lo que sea que tú le quieras llamar. Jamás. Él dijo: sígueme, soy el camino. Pero el lugar final a donde debemos de llevar es al Padre, y solamente es por medio de la obediencia. Lo primero que decía Juan el Inmersor, que decía: Teshuvah, arrepiéntanse porque el reino que viene de los cielos se ha acercado. Arrepentimiento. Yeshua, desde que empezó a predicar, exactamente eso decía: muere, resucita y vuelve a decir lo mismo. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos ya se ha acercado. Entonces deberíamos de voltear nuestra mirada y poner más atención en conocer qué es realmente ese arrepentimiento, qué es lo que significa para el mundo hebreo. Y por lo tanto no debemos de hacer religiones, no debemos hacer ismos, cosa que sí hizo Pablo de Tarso, y lo defienden tanto que lo han hecho su ídolo, desgraciadamente. Y para aquellos que quieran refutar, por favor, no esté nada más citando al mismo Pablo para defenderlo a él. Conforme a lo que está en Isaías 8:20, vayan a la Torá y al testimonio.
De lo contrario, no les ha amanecido. Vayan a donde los profetas del Altísimo, que todos decían lo mismo: arrepiéntanse, obedezcan sus mandamientos, dejen de la idolatría, ayuden al más desvalido, no se hagan gente tramposa ni gente abusadora. Esos eran los reclamos de siempre. Entonces, no ir a ninguna religiones con doctrinas de hombre. Mateo 5:17. Esto es algo que deben ustedes de memorizar con su corazón y con su mente. Léanlo, por favor. Espero que tengan su Biblia a un lado. Y dice: no piensen que yo he venido a quitar la ley o a los profetas. Yo he venido a cumplir lo que ahí se decía de mí. Y fíjese lo importante que dice aquí: hasta que el cielo y la tierra dejen de existir, se quitará la ley. Mientras no, ni una jota, ni una tilde, nada, ni por muy pequeño que haya sido. Entonces, dice que esto no, hasta que todo se cumpla, no se va a quitar. Usted sigue viendo y dígale así a la persona que usted va también a compartir esa capacitación. Dígale: a ver, tú me vas a citar cualquiera de las cartas que se le atribuyen a Pablo de Tarso para decirme que ya la ley no es más. Bien, yo quiero que por favor, si vas a refutar esto, es dable. Puedes disentir, solo que lo hagas conforme a la palabra del Todopoderoso Creador y que su Hijo la vino a confirmar. Háblame conforme a eso. Si quieres, quitamos a todos los que pusieron como apóstoles, los quitamos a todos. Vamos a quedarnos nada más con lo que el Padre ha dado a través de su ley y que dijo que era estatuto perpetuo, para siempre. Y vamos a compararlo con lo que dijo su Hijo y vamos a ver, tú me dices conforme a Pablo de Tarso que la ley ya no es más. Yo te lo digo conforme a Yeshua, el Mesías, que para mí, por medio de él llegó mi salvación, esa oportunidad para reconciliarnos con el Padre. Y él está diciendo en Mateo 5:17-20, es que no pienses que yo he venido a quitar la ley. Ni una pequeña parte de ella se va a quitar hasta que todo se haya cumplido, hasta que el cielo y la tierra dejen de existir. Ahí está ya, mira, una base muy importante para entender que ahí está todavía vigente la ley. Y fíjense lo que sigue diciendo, nos da una pista. Quien quiebre, quien quebrante, quien no cumpla estos mandamientos, por muy pequeño que sea, o enseñe a otros a quebrantar los mandamientos, va a ser llamado muy pequeño desde el reino de los cielos. Vamos a entender que esto fue una pista que Yeshua nos está dando, porque su apóstol, el apóstol predilecto a los rebeldes, Pablo de Tarso, él, de llamarse originariamente Chaulo, que es un nombre hebreo que significa llamado, él se lo cambió a un nombre romano. ¿Por qué? Pues porque él era un adorador y un siervo de Roma. ¿Y qué significa? Investíguelo y verá qué significa pequeño. Fíjese cómo nos va dando pistas nuestro Padre mediante el Mesías, que lo hace hablar. Le dice, fíjate, o sea, así es visto ese hombre desde el reino de los cielos. Insignificante, pequeño, porque quebrantó los mandamientos y enseñó a muchos a quebrantarlos. Entonces, sigue diciendo en ese mismo texto, que es muy, muy importante, dice, si su justicia, nos está advirtiendo, no es mayor que la de los escribas y de los fariseos, ustedes no podrán entrar en el reino que viene de los cielos. El aire, por favor. No podrán entrar en el reino que viene de los cielos. Es una advertencia muy severa que los invito a que se la tome muy, muy
en cuenta porque de ahí depende su alma. Si ustedes no tienen una justicia mayor que la de los escribas y fariseos, no van a entrar al reino. Qué fuerte. Entonces tenemos que poner mucha atención. Si su justicia no es mayor, ¿qué es justicia entonces? Nosotros en el mundo entendemos que es darle a cada quien según lo suyo. Y algunos ni siquiera entendemos porque como en los gobiernos terrenales, en nuestros países, lo menos que hay es justicia. Entonces como que no nos queda claro. Pero para el contexto hebreo-israelita, justicia es hacer lo correcto. Y lo único que nos indica qué es lo que debemos hacer bien es la palabra del Altísimo. Lo que Él nos ordenó a través de sus mandamientos, a través de lo cual Él nos va a hacer juicio. Entonces, si tú estás haciendo la voluntad del Altísimo, estás haciendo lo correcto. Por lo tanto, eres considerado justo, estás haciendo justicia. Ahora, los escribas y fariseos, ya hemos dicho, estos eran mal vistos por el Mesías por tener un discurso basado en la verdad, pero hacer en su vida lo totalmente opuesto. Entonces, dice el Mesías, si estos que son considerados de lo más desobediente, si ustedes no tienen algo mayor a ellos, por lo menos, pues no van a entrar al reino de los cielos. Cuiden mucho de esta advertencia que se nos ha hecho. Ahora, este texto es contundente. Con esto ya deberíamos de producir convicción en cualquier persona respecto del cumplimiento que continúa acerca de los mandamientos del Creador. Pero aún así vamos a continuar dando más herramientas porque eso es lo que pretendemos a través de este manual. Si no alcanzamos en este video, bueno, van a ver una serie que continuará con esto, con esta secuencia. Ahora, para aquellos que piensen que Yeshua ya quitó los mandamientos, vamos a demostrarles, además de este texto que acabamos de decir, vamos a Mateo 5:21 y Mateo 5:27 en delante, que dice él, a ver, ustedes han oído, no matarás, pero yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano de una forma que mate el espíritu de su hermano, si se enoja contra él, ya será culpable de juicio de homicidio. Otro por el estilo que dice, ustedes han escuchado que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo te digo, aquel que mira a una mujer con codicia, con lujuria, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, ¿les parece que esto es quitar los mandamientos? Si fuera así, él diría, ustedes escucharon que no deben de matar, pero yo les vengo a decir que cuando a mí me crucifiquen, ya ustedes a partir de mi resurrección, ustedes ya pueden matar, ya pueden adulterar y todo lo que quieran hacer porque ya son hijos de la libre, como les va a explicar Pablo de Tarso. ¿Ustedes ven que hay un texto en alguna de las muchas versiones de Biblia que haya? Por supuesto que no. Entonces, ¿de dónde sacan esos mitos, esas grandes mentiras de que se quitó la ley? Insistimos, de su falso apóstol Pablo de Tarso. La Torá al respecto dice que de estos ídolos que enseñan rebelión contra el Altísimo hay que matarlos, no solamente hablar de ellos y denunciarlos, matarlos. Si no es mi función hoy, y además está muerto este hombre, si es mi función y mi deber matar las obras que él dejó, que han hecho desobedecer la voluntad del Todopoderoso Creador. Ahora, los que quieren seguir en su rebeldía, muy su decisión. Pero aquellos que quieren obedecer al Padre, entonces seguimos en este camino estudiando y preparándonos para lo que viene muy próximamente
esos juicios. ¿Qué se ha dicho de paso? Quiero apelar a su sentido común y al juicio racional. Los que estamos aquí creemos que tenemos un rey, un poderoso creador, el todopoderoso, el único, bendito sea, quien es justo, quien no nos va a culpar de algo que no hicimos. Entonces le pregunto, si a los que no quieren obedecer la ley, dígame en base a qué nos va a juzgar ese día. ¿Qué va a tener él como parámetro de medición para podernos decir que hicimos mal? ¿O cree que arbitrariamente él se va a conducir diciendo, simplemente no me caíste bien, vete de aquí, no entras al reino que viene de los cielos? ¿Usted espera esa actitud? Yo creo que no, por eso usted está aquí, porque usted sabe que nuestro Rey bendito sea no se conduce así. ¿Acaso cree que entonces va a decir, a ver, hijos, pásenle, aquí está una báscula grande, y conforme les dijo Pablo de Tarso, que la salvación era por fe y no por obras, para que nadie se gloríe, pasen, pésense, a ver cuánto pesaba su fe, o mídanse, a ver cuánto medía la fe? Es absurdo, hermanos. Una pista nos la dio el Mesías. Apocalipsis 22. Prepárense, vengo pronto y mi galardón conmigo para darle a cada quien según sus obras. Si quieren creer en otro apóstol y no tener nada más al ídolo Pablo, vayan a Santiago y dice, hombre vano, ¿qué es tu fe sin obras? Es como un cuerpo muerto cuando ya no tiene el espíritu. También hace una declaración fuerte, dice, ¿tú crees que con creer en el Altísimo, con tener fe, ya has hecho bastante y es suficiente para ser salvo? Mira que también los demonios creen y tiemblan. Si es que no hacemos nada grande, hermanos, con creer. El creer, la fe, es el principio con lo que consecuentemente tenemos que actuar y tener obras. ¿Cuáles obras? Las que nosotros queremos, las que tu gobierno te dicta, cómo te debes de regir conforme a sus estatutos. Claro que no, es conforme a los mandamientos del Todopoderoso Creador. Dicho de paso, si el gobierno terrenal no te puede privar de tus bienes ni de tu libertad, ni siquiera infraccionarte, si no hay una ley preexistente y aplicable al caso en concreto, de lo contrario caería en abuso de autoridad. Si el hombre, siendo malo, tiene esa asertividad de querer basar su actuación en una ley, y según la de los mexicanos nos dice que la autoridad tiene permitido hacer solo lo que la ley le dice. Entonces, imagínate tú que a ti te detiene alguien, vamos a hablar de un gobierno que funciona medianamente de forma correcta, sin tanta corrupción, y te detienen y te dicen, le vengo a infraccionar, detenga su vehículo y se lo vamos a confiscar. La primera reacción que usted va a decir, ¿qué hice? ¿Qué hice mal? Dígame. No, pues es que usted traía un vestido de color rojo y por eso no, la vamos a infraccionar. Usted no va a permitir ese abuso de autoridad. Usted va a decir, óyeme, serás muy autoridad, pero demuéstrame con la ley qué artículo fue el que yo violé para que tú me puedas infraccionar. No lo hay. Entonces está siendo injusto, abuso de autoridad, y no te lo permito. Imagínese si entre hombres tenemos ese código, imagínese el Altísimo Creador. Esto es apelar a su sentido común, a su juicio racional, pero eso finalmente es no más que abundar. La base, el soporte de nuestro mensaje es todas las citas de las escrituras que le estamos dando. Vaya a Ezequiel 18, en que el Padre a través del profeta está diciendo, el hombre que peque, ese morirá. Puede usted llevar toda una vida de corrección, de estar en lo correcto, pero si falla al último, va a perder su salvación. Lo contrario, si no y al último te arrepientes y obedeces, puedes ser salvo.
Entonces, ¿dónde está aquello que nos han enseñado que una vez salvo, siempre salvo y que los dones son irrevocables? Hay mucho material en las escrituras para poder refutar y negar contundentemente esas falsas afirmaciones. Bien, entonces es fácil entender que el cristianismo y sus filiales están fundamentadas en el paulismo romano y por lo tanto sus discípulos están alimentados del romanismo instaurado por Pablo de Tarso y por ello ahora se espantan y sienten temor que se les hable de otras cosas, aun cuando esas otras cosas sí sean la voluntad del Altísimo Creador. Por eso decíamos en la primera parte, seamos un poco tolerantes y empáticos y entendamos que a quien de repente le soltamos así como que toda esta información de golpe, esta persona va a sentir como un baldazo de agua fría, una agresión, me va a decir, ¿cómo que todos estos años estuve equivocada? ¿Cómo que todo este tiempo mis líderes religiosos, a quien mantuve con mis diezmos, a quien le entregué lo más valioso que es mi fe, mi alma, me han engañado? Bueno, entonces es momento en que tenemos que rectificar y dejar de confiar en el hombre para que no seamos malditos como está en Jeremías 7, sino que vayamos a los pies de nuestro Hacedor y Él, mejor que nadie, con amor, nos va a redirigir en el camino correcto. Y tengamos cuidado con nuestra alma. Ahorita que hablábamos del alma, aquí estoy viendo mis apuntes. Marcos 8:36 registra lo que nos advierte el Mesías. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Tengamos cuidado en qué estamos haciendo, a quién le estamos creyendo. Clamemos al Altísimo. Él nos dio una promesa: clama a mí y yo te contestaré y te daré a conocer cosas grandes que a otros no. Está en Jeremías 33:3. Ahora, también registran las escrituras que el Mesías a sus discípulos les tuvo que abrir el entendimiento para que entendieran todas estas cosas que son profundas de entender. Máximo cuando el creyente es apático, no lee, no hace oración, cree que con estar 2 horas sentado ahí en una banca en el día equivocado, en los domingos, cree que ya con eso cumplió. No es así. Tenga una relación de obediencia y de amor con su Creador. Mire, cualquier relación que usted tenga, ya sea relación laboral, marital, de amigos, esta tiene que estar basada en conocer a la persona. De lo contrario, esa relación está destinada a fracasar. Tenemos que conocer a la persona para ceñirnos a lo que esa persona o esa empresa quiere o no quiere que hagamos. Imagínese usted que pretenda a alguien y haga todo lo contrario a lo que esa persona quiere. Usted no tiene ninguna oportunidad de tener una relación con esa persona a la que usted no se ha tomado la molestia de conocer y hacer lo que le gusta. Entonces será rechazado. Igual en una relación laboral. Algo que debemos de entender: el Padre, entendemos que nos ha dado libertad para elegir. De hecho, Él a su pueblo le dijo: tú eliges si quieres que yo sea tu todopoderoso, como lo fui de tus antepasados, de Abraham, de Isaac, de Israel. Ahora yo te saco de tierra de Egipto, pero decides si quieres que sea tu todopoderoso. El pueblo dijo sí, amén. Entonces es ahí cuando entra la obligatoriedad de obedecer al rey. Y si no lo hacíamos, entonces habría castigo para ello, disciplina. Ejemplo, usted cuando entra a trabajar en una empresa, yo quiero creer que esa empresa no lo llevó a usted jalado a los cabellos a decirle: vente a trabajar conmigo, tienes que hacerlo, te obligo. No, todavía vivimos en un mundo en el que tenemos la libertad de elegir.
Usted ya eligió pertenecer a esa empresa, pero una vez que ya la tomó como su patrón, usted debe de obedecer el reglamento. De lo contrario, usted será expulsado de esa empresa o tendrá consecuencias de disciplina. Asimismo, el Creador, una vez que nosotros hemos querido pertenecer a su pueblo y ser copartícipes de esas bendiciones, entonces, hermanos, todas esas cosas que ustedes se han atribuido diciendo somos cabeza y no cola y somos bendecidos y si nos bendicen aquellos serán bendecidos y no, bueno, todas esas cosas que ustedes se han querido atribuir, es necesario que entonces para ser parte de ese pueblo de Israel actuemos como tal y empecemos a tener también las obligaciones que Israel tiene y que obedezcamos los mandamientos. Vamos a ver qué más tenemos antes de cerrar este capítulo. Nuevamente la invitación a que adoptemos la ciudadanía israelita. Adoptémosla para que podamos ser partícipes de esas bendiciones. Hablábamos de cómo nosotros cuando queremos pertenecer a una mejor nación, tenemos que adecuarnos a sus costumbres, a sus usos, a sus leyes, a su idioma, con mayor razón aquí, para entrar a la nueva Jerusalén. También hay que explicarles, hermanos, acerca de lo que son aquellas ovejas por las que el Mesías vino. Vamos a dar unos minutos más y si no alcanzamos, entonces lo vamos a abarcar en la tercera parte de esta serie. Vamos a tratar de entender por quién vino Yeshua cuando fue enviado aquí a la tierra de Israel. Vamos a la lectura de Mateo 16 y Mateo 15:24. Él nos dice que no ha sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto lo vamos a profundizar en el tema, en el video siguiente, en la tercera parte. Solo si quiero cerrar con esto para que ustedes lo vayan estudiando y vean y le puedan decir a sus escuchantes que analicen sobre esas palabras del Mesías. Inclusive hay ahí un texto que suena muy duro, pero que es una realidad. Ahí en Mateo 15:27, parafraseando lo que ocurre ahí, el bendito Mesías hace un recorrido y se encuentra con una mujer sirofenicia. Ahí ella, a diferencia de algunos judíos que no lo reconocían como el Mesías, él le dijo: Mashiach, Mesías, quiero que por favor me ayudes, ayúdame mi Señor, y sana a mi hija que está endemoniada. Y ahí nos dice que el Mesías la estuvo esquivando hasta que llega un momento en que le contesta y le dice: no, mujer, es que no está correcto darle el alimento de los que son los hijos a los perrillos. Fíjense cómo le llama nuestro Mesías bendito con tanta ternura y con tanto amor. Le llamó perro a esa mujer. O tú no eres hija, eres perro. Entonces le dice: mira, mujer, no he sido enviado nomás que a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces hay que dejar de ser tan poéticos y dejar de hacernos cuentos y fábulas desarrollando cosas que están alejadas de la realidad. Y decir: ay, sí, es que los perros son los desobedientes, los malos. Nosotros que creemos en Jesús somos los buenos, somos los hijos. Así no es. Entendamos la historia de Israel para que podamos ubicarnos bien en quiénes son los perros. Les adelanto algo: son los gentiles. Esos a los que mucha gente, por consejo de su ídolo Pablo, se han llamado con tanto desprecio a ustedes mismos gentiles, se han dicho perros, y por lo tanto ustedes mismos están diciendo que a ustedes no fue enviado el Mesías. Entonces ahí ya ocurre la historia de que
La mujer con mucha humildad y mucha fe le dice, sí, Señor, somos perros, pero aún los perros esperamos debajo de la mesa de nuestros amos para que nos caigan unas migajas de comida. Y esto mueve más la misericordia del Mesías y le dice, grande es tu fe, mujer, hágase conforme a lo que tú estás pidiendo. Pero originariamente él está diciendo, no, esto es para nomás a los que fui enviado, a los hijos, a Israel, y que hay ahí ovejas perdidas. Pero la buena noticia es que perdido no es sinónimo de extinguido. Usted cuando dice, traigo perdidas las llaves de mi auto, eso no quiere decir que sus llaves se extinguieron y se desaparecieron y ya no existen más. Eso quiere decir que existe la posibilidad de recuperarlas. En ese contexto, así las ovejas perdidas, no estamos extinguidas, estamos dispersas entre las naciones como castigo y disciplina porque desobedecimos muchas veces a nuestro amado, todopoderoso Creador, y por eso nos cumplieron y nos aplicaron lo que nos dijeron en Deuteronomio 28. No me obedeces, no obedeces mis mandamientos, entonces te expulso entre las naciones. El libro de Oseas registra cómo hay una promesa de volvernos a perdonar y regresarnos a nuestra tierra. Deuteronomio capítulo 30, ahí está la maravillosa promesa del Padre que nos hace para regresarnos a la tierra que una vez fue de nuestros padres, en Israel, en Canaán, no en el cielo. El ser humano nunca ha estado viviendo en el cielo. Salgamos de esa mitología en la que nos han metido el paganismo del sistema religioso corrupto. Son algunos cuantos los que pueden llegar a estar en el cielo, si así lo dispone el Creador. Hasta ahorita solamente hemos sabido que Yeshua es el único que descendió del cielo y entonces por lo tanto ningún otro, y que ascendió. ¿Puede refutarse después por malas traducciones? Bueno, hasta el momento eso es lo que tenemos hoy como información. Lo que sí creemos es que está con el Padre a la diestra en el cielo. Entonces, quizás 144,000 van a ser elegidos para un propósito especial, pero de ahí en fuera el reino es aquí en la tierra, en la nueva Jerusalén. Deuteronomio 30, explicación de cómo nos va a regresar. Y yo creo que con esto concluimos aquí con 1 hora y 18 minutos, y los esperamos, hermanos, para platicarles acerca un poquito más de la historia de vamos a verlo así como un pincelazo, la historia, y vamos a involucrar cómo empezó la creación y qué pasó con Israel, cómo es que desde la creación del mundo vamos llegando hasta el protagonista de todas las naciones, que es Israel. Por eso aquí dijimos, desmenuzando qué es la raíz. Luego vamos a ver, si ya dijimos qué es la raíz, vamos a ver qué es lo hebreo y qué es lo israelita. Si estamos diciendo que estamos regresando a ellas, pues vamos a ver. Y les digo así, en una forma muy somera, muy superficial, para poder avanzar en lo que el otro contenido que tenemos para explicar. Muchas gracias por su atención, y pues como siempre decimos, al verdadero y auténtico, y bueno, al único y auténtico pueblo del Altísimo les deseamos Shalom.